Marcelo Álvarez, director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Gracias por estar con nosotros, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Hacía tiempo que no andaba por estos lados. Así es. Y este dato es, a mi juicio, uno de los relevantes, ¿no? Comparando el trimestre septiembre-noviembre, año 2013, que es el que estamos analizando con 2,2% de desocupación, hubo un aumento de población de 14.500 personas o de puestos de trabajo. Puestos de trabajo. ¿Eso a qué se debe, Marcelo? ¿Cómo podríamos definirlo? Bien, lo que podemos aquí mostrar es que la región de los lagos ha tenido un crecimiento de puestos de trabajo en todas las provincias. Hay un mejoramiento de la actividad económica y por lo tanto tenemos tanto la provincia de Osorno, provincia de Chiloé y la provincia de Yanquihue, tenemos crecimiento, entonces bastante estable el crecimiento. Ahora, hay una caracterización que se da en forma permanente en esos territorios, fundamentalmente es el caso de la provincia de Yanquihue, donde el crecimiento del empleo es más importante que las otras provincias y también la fuerza de trabajo, es decir, hay una cantidad de fuerza de trabajo que crece en forma permanente y eso se ha dado durante los últimos años en la provincia de Yanquihue, hay un crecimiento importante de la fuerza de trabajo y por supuesto, por otro lado también hay un crecimiento de los puestos creados y eso genera entonces que si bien la tasa no cambia tanto en la provincia de Yanquihue porque son bajas, pero sí hay un dinamismo muy potente en términos de los puestos de trabajo que se crean y en términos de la fuerza de trabajo. No olvidemos que la tasa de ocupación no solamente tiene que ver con creación de puestos de trabajo, sino que también va acompañada de cómo se mueve la fuerza de trabajo. O sea, en algún momento podemos no crecer, por ejemplo, en puestos de trabajo, pero si la fuerza de trabajo baja, la tasa de ocupación disminuye. ¿Ya? Pero en este caso lo que sea la provincia de Yanquihue fundamentalmente es crecimiento de fuerza de trabajo y crecimiento de los puestos de trabajo. O sea, llega más gente a trabajar y consigue empleo. Y consigue empleo, sí, sin duda. O sea, sigue siendo Puerto Montt probablemente la provincia de Yanquihue la zona más atractiva de la región y yo diría que del sur para buscar trabajo. Sí, hay un dinamismo, pero esto tiene que ver, o sea, nosotros llevamos ya bastante tiempo con tasas bajas, no olvidemos que durante toda la década del 2000 la región de los lagos también presentó tasas bajas de desocupación. Ahora hay un comportamiento estructural en esto. Claro, bueno, la crisis del salmón fue la única que hizo que aumentasen las cifras. Efectivamente, ¿no? O sea, ese es un punto en el camino que generó una pérdida de puestos de trabajo muy, muy potente. No olvidemos que la actividad económica, no el 2008, porque la actividad económica genera un rezago al punto de vista macroeconómico y microeconómico. Entonces, ese rezago se genera que solo recién a fines del 2009 la crisis se hace sentir en el mercado del trabajo. Entonces ahí comienza a perder los puestos de trabajo, la gente sale a la fuerza de trabajo, ¿ya? Y hay toda una dinámica, una lógica, se crean puestos de trabajo por cuenta propia que son de menor calidad en un principio cuando comienza la recuperación y posteriormente entonces empieza a mejorar la calidad y empiezan a generarse puestos asalariados y a disminuir los puestos de cuenta propia. Pero eso forma parte de un proceso de crisis que generó su término, yo creo, ya hace un año atrás. Pero las cifras del último trimestre móvil que fueron analizadas del 2013, septiembre, noviembre, dan incluso para hacer un análisis nacional. O sea, es la única región que tiene este comportamiento. La región que le sigue es la de Magallanes, que tiene un 4,1%. Sí. La región de los lagos tiene un 2,2%. Es decir, la que sigue, el nivel de desempleo es prácticamente el doble en términos de cifra que tiene la región de los lagos. Por lo tanto, es la única que tiene este comportamiento. Sí, yo creo que a nivel nacional, sin duda, marca ahí un pic, tal como la más alta es la región del Biobío, con un 7,3%. Justamente es un poco el análisis para que podamos comparar. La región del Biobío tiene sectores económicos no tan bien distribuidos como lo tenemos nosotros en el caso de sectores primarios, secundarios y terciarios, y esto entendiendo como el nivel de valor agregado que generan la producción y, por supuesto, las personas que participan en estos sectores primarios, secundarios y terciarios. Por lo tanto, es muy sector industrial, tiene poco sector primario la octava región y un sector terciario, por supuesto, también menor. Entonces, el caso nuestro, nosotros tenemos mucho sector secundario, pero nuestro sector primario también importante. Somos todavía una región... Para que toda la gente entienda, ¿cuál es el sector primario, el secundario y el terciario? Correcto, el sector primario tiene que ver básicamente con, en este caso nosotros tenemos pesca artesanal, tenemos agricultura, sector agropecuario en general, el sector minería no, porque no tenemos nosotros minería, pero esos son los sectores básicos, no son manufacturas. La agricultura, la ganadería, la pesca artesanal, etcétera. Y ya el sector secundario es la industria manufacturera, la construcción,
también la industria desde el punto de vista de la carne, pero industrial, etcétera. Claro, todo lo que es lo que se utiliza con el salmón también, Correcto. la manufactura del salmón, digamos. Claro, la industria de la salmonicultura, las plantas de proceso, y en el sector primario también están los centros de cultivo en el sector primario, por ejemplo, ¿ya? Y el sector tercero tiene que ver con todos los procesos que están relacionados con los servicios, y ahí está el clúster relacionado con el salmón, el clúster del sector agropecuario, turismo, un comercio etcétera, grande, potente también. importante. Entonces tenemos mayor diversificación que nos permite entonces tener mejores tasas de desocupación, pero también hay indicadores muy importantes que tienen que ver con calidad y que con el tiempo también han ido mejorando. No olvidemos que nosotros, dado que estamos en la OECD, hoy día tenemos otros indicadores importantes, como la tasa de presión laboral, por ejemplo, que la estuvimos discutiendo en un seminario que tuvimos hace unos días atrás. La tasa de presión laboral, por ejemplo, es más del doble. ¿Qué tiene que ver eso? Que las personas efectivamente van encontrando puestos de trabajo en la medida que va avanzando la economía con mejor calidad, pero aquellos que aún están, por ejemplo, en empleos a tiempo parcial involuntario, por ejemplo, son personas que están en un tiempo parcial que pueden ser, no sé, 10 horas a la semana o 20 horas a la semana, y están buscando un segundo empleo, y eso se llama presión laboral. Entonces esa tasa es más alta, porque obviamente hay personas que están en el mercado de trabajo buscando un nuevo empleo, pero lo importante es que está generando estos empleos, y esa tasa está mejorando también, es un poco más alta, pero está dentro. Claro, para redondear esta idea, para que todos sepamos, en este trimestre que estamos observando, que es el último analizado del año 2013, la tasa promedio nacional es de un 5,7%. Sí. Es decir, casi 3 veces la tasa que tiene la región de los lagos, que tiene un 2,2%. Efectivamente. Y como le decíamos, las regiones que nos siguen en términos de desempleo, todas nos duplican prácticamente. Magallanes un 4,1%, Aysén tiene un 4,6%, la región de los ríos un 4,8%, de ahí saltamos al norte también, Arica y Parinacota 4,7%, y todas las demás están sobre un 5%. Sí. 5,5 la metropolitana, un 5,9 la del Maule, un 5,4 Atacama, 5,9 Antofagasta, que son además regiones mineras en nuestro país. Sí. Ahora, efectivamente hay un crecimiento en el empleo femenino durante todo el año. Eso es un dato muy importante. El crecimiento permanente de la región del empleo femenino. Lo que sí todavía, bueno, nosotros sacamos hace poco también la encuesta suplementaria de ingresos, la ESI, en la cual efectivamente todavía tenemos una brecha importante entre los ingresos generados por hombres y ingresos generados por mujeres. Por lo tanto, ahí todavía tenemos una brecha, y también desde el punto de vista del promedio de los ingresos en nuestra región estamos ubicados en el 9º lugar. Claro. A pesar de que tener pleno empleo, todavía tenemos un desafío importante, quizás capacitación. De la cantidad de remuneración. De remuneraciones, de acuerdo a nuestra última ESI que salió hace poco, hace un mes. Entonces estamos en el 9º lugar, o sea, continuamos en el 9º lugar en cuanto a los ingresos de las personas, y eso también es un desafío futuro de cómo el mercado de trabajo logra entonces avanzar en los ingresos de la no solo en cantidad, sino también promedio. Claro, no solo en cantidad, sino en calidad. Solamente para redondear la idea tuya, claro, 412.000 personas hay en la región de los lagos ocupadas, y de esas 156.000 pertenecen al sexo femenino. Sí. Efectivamente. Así que va creciendo, es muy importante. Eso sí. Los hombres son 256.000 actualmente. Marcelo, vamos a hablar de otro tema que tiene directamente relación con ustedes, y que el año 2013 sin duda que los marcó probablemente por bastante tiempo, que es el censo, el famoso censo, y todo lo que significó para el Instituto Nacional de Estadísticas, para el INE. Correcto. Hubo un desgaste de imagen importante ahí, ¿no? ¿Verdad? Sin duda, o sea, yo creo que los que trabajamos en estadística, y llevamos hartos años, llevo 11 años trabajando en estadística en el instituto, creo que efectivamente hay que reconocer que hay una pérdida en parte de la imagen y el patrimonio de una institución que tiene alrededor de 170 años. Eso, y que además el INE en Chile es una institución que estaba, si bien es de confianza del gobierno actualmente, sus directivos, era una institución que estaba como ahí colocada en una especie de burbuja de credibilidad. Nadie discutía al INE, nadie discutía las cifras que entregaba el INE. Bueno, yo quiero confesarte que antes de que salte este problema del censo, estábamos muy contentos porque salió un indicador de Adimar, que es una encuesta que hizo los servicios públicos, incluido el Banco Central y muchos otros, y la institución más transparente que aparecía dentro de la institución pública era el INE. Estamos muy contentos, y después aparece... Exactamente, o sea, en la universidad, todos los que estudiaban en la universidad, las cifras del INE nadie las discutía, eso era forma de utilizarla para el trabajo, y eran las únicas cifras que existían en Chile oficiales y que eran absolutamente creíbles. Sin duda, sin duda. Pero el golpe del censo sin duda que afectó. Sí, bueno, la verdad que nosotros podemos decir muchas cosas, pero el tiempo y el trabajo arduo de nuestra gente, nuestra institución, hará nuevamente recuperar
la credibilidad. Nosotros no solamente hacemos censo, hacemos encuesta nacional de empleo, pero también hacemos IPC en las regiones. Nosotros levantamos el IPC, levantamos la encuesta de presupuesto familiar, levantamos la encuesta de seguridad ciudadana, levantamos una serie de encuestas, las encuestas de turismo también las levantamos, establecimientos turísticos, hay una cantidad de estadísticas, más de 70 productos continuos. Hace unos días también tuvimos un seminario en Osorno con todo el mundo siloropecuario, y fue muy emotivo porque además grandes expertos ahí estadísticos de ese mundo reconocían la calidad de la institución. Por lo tanto, eso nos lleva a levantar, ¿no es cierto?, la fuerza de nuestro trabajo. Me interesa que aclaremos el tema del censo. ¿Qué pasa con el censo finalmente? Porque claro, esta comisión de expertos dijo que las cifras se podían utilizar. Sin embargo, de manera individual, alguno ha dicho que no deberían hacerse proyecciones de políticas públicas utilizando estas cifras. Finalmente, ¿qué iba a ocurrir con las cifras del censo? Correcto. Bueno, yo quiero plantear que básicamente esto comenzó el problema en mayo del 2013, para recapitular un poco, y allí había una crítica de la calidad del censo, y básicamente por la publicación que se realizó de las cifras que no estaban debidamente desagregadas, ¿ya? Y por lo tanto, el director nacional, Juan Eduardo Koyman, que fue la persona que se nombró inmediatamente después de la salida del director que hizo el censo, nombró una comisión externa al INE y dijo que iba a nombrar después una comisión internacional. Y eso fue lo que hizo para poder evaluar el censo. Nombró determinadas personas a nivel nacional, y la comisión internacional, bajo las recomendaciones de Eurostat, que es, ¿no es cierto?, que lleva las estadísticas en Europa, que tiene un tremendo prestigio en Europa, recomendó a 3 personas muy potentes, ¿ya? Y bueno, hay diferencias entre las distintas comisiones, pero la verdad que hay varias coincidencias yo traigo aquí algunas. ¿Qué es lo rescatable del censo de acuerdo con los expertos? Hay coincidencias. Las coincidencias tienen que ver que, bueno, el trabajo que hicieron las comisiones fue independiente, o sea, nadie se metió con las comisiones, sino que las comisiones actuaron en forma independiente. En segundo lugar, también llegaron a algunas conclusiones. Efectivamente, el censo no fue fácil realizarlo. O sea, nos faltaron algunas cosas. Faltó un censo piloto, por ejemplo. No se hizo un censo piloto. Y eso era muy importante. ¿Para qué? Para poder determinar entonces cuál era, por ejemplo, las tasas de no respuesta que pudieran generar las personas, los moradores ausentes, una serie de cosas que pudieran haberse evaluado de mejor forma y haber obtenido de mejor forma los recursos. La publicación de los datos también fue inadecuada porque juntó todo y no separó las cosas. Entonces, la publicación tenía que haber separado a la población efectivamente censada. Hay una población efectivamente censada, hay una población estimada con moradores ausentes, ¿ya? Y hay una tercera población que se determinó que es una población estimada en base a los ajustes de vivienda. Esta nueva comisión dice que efectivamente una población que fue efectivamente censada y que corroboraron esta información en base a las cédulas censales y en base a lo que se digitalizó. Sacaron muestras y comprobaron que efectivamente están esas cédulas como corresponde. Esa es una parte. Y en segundo lugar, la población estimada por moradores ausentes, que efectivamente todo censo que es un censo de derecho, tiene moradores ausentes. El censo de hecho no tiene moradores ausentes. No lo tiene, porque en algún lugar lo censó ese día, pero entonces por definición no tiene morador ausente, pero sí la población, en este caso, que es un censo de derecho, tiene morador ausente. Y el tercer elemento, que es la población estimada en base a ajustes de vivienda, la comisión reconoce que no debe contabilizarse, ambas comisiones. Por lo tanto, hoy día tenemos más claridad de las cosas que están, de lo que se puede utilizar, y lo que no se puede utilizar, pero también porque hoy día se han tomado mucho los conceptos, se habla de tasa de omisión, se habla de conciliación censal, etcétera, pero mucha gente no entiende de qué se trata esto. O sea, ¿por qué la tasa de omisión es importante? La tasa de omisión es importante porque queremos saber qué es lo que faltó para llegar, no a los moradores ausentes necesariamente, porque la tasa de omisión habla de una proyección en base al censo del 2002. Y ahí yo quiero detenerme, porque lo que hizo la Comisión Nacional, y en eso quizás yo puedo discrepar en base a ese punto, porque efectivamente lo que se preocupó, la diferencia entre la Comisión Nacional y la Internacional, que la Nacional se preocupó de definir cuál era la omisión censal fundamentalmente. Y la Comisión Internacional trató de buscar, además ¿De la omisión, trató de buscar indicadores de calidad. ¿Qué otro indicador de calidad es la tasa de no respuesta? Y países desarrollados como Inglaterra, Australia, ellos muestran tasas
de encuestas, tasas de no respuesta. Por lo tanto, no solamente la calidad va por la tasa de omisión, porque puedes tener una muy buena tasa de omisión, pero la tasa de no respuesta puede ser muy alta. Por lo tanto, eso no se evaluó en la primera comisión y es muy importante. ¿La tasa de no respuesta se tiene clara? Es menos del 2%. ¿Y en los países? Y el informe que aparece aproximadamente muy parecido. Es más, o sea, tenemos un montón de... Están todas calculadas en base a por pregunta, porque esto se calcula por pregunta. Considerando que hay una tasa por ahí que se dispara, pero que es muy parecido al censo del 92, que señalan que es un censo de alta calidad. Ahora, Marcelo, tomando en cuenta tu experiencia, más de 10 años en este tema, en las estadísticas, trabajando en el INE, etcétera, se han hecho muchos chistes de esto. Sí, claro. Fue durante meses la gran pregunta: ¿cuántos somos los chilenos? ¿Se puede hoy día, a enero del año 2014, tener una aproximación de acuerdo a este censo, sacando todas las tasas que tú me dices, la tasa de omisión, la tasa de no respuesta, etcétera, etcétera, de la proyección que se puede hacer también? ¿Cuántos somos los chilenos? Mira, esa pregunta es muy buena y está relacionada con algo que antes te voy a contar, que tiene que ver que en la pregunta, yo hago clases de estadística, yo le digo a mis alumnos, ¿por qué hacemos un censo si hay una proyección de población del año 2002 por 20 o 30 años hacia adelante? Claro. Entonces tenemos hasta el 2050 la población que va a ser en la proyectar región. simplemente con lo que se hizo en el 2002. Exacto. Entonces la pregunta es si son, porque la Comisión Nacional dijo, bueno, aquí una tasa de crecimiento de la población proyectada y este es el censo del INE, por lo tanto ese delta es la tasa de omisión. Eso dijo la Comisión. Entonces la pregunta que yo le hago a mis alumnos, yo le dije un día, entonces, ¿para qué se hace censo si la proyección de población es más importante que el censo? Entonces, para calcular la población final, no se puede hacer inmediatamente salió el censo. La población finalmente nace de una conciliación censal. ¿Y qué es una conciliación censal? Es el análisis demográfico de la proyección del 2002 hasta el 2012, ¿no es cierto? Pero eso hay que ajustarlo. ¿Qué pasa? Hay movimientos internacionales, movimientos demográficos internacionales. Hay que ajustar si esos movimientos tuvieron las mismas tasas de crecimiento. El año 2002 tendríamos esas mismas tasas de crecimiento, por ejemplo, de la población peruana. Entonces hay que evaluar eso, si las poblaciones fueron creciendo de la misma manera. Segundo, las poblaciones interregionales. O sea, cuando a mí me cobran y me dicen ustedes tener un nivel porque fueron calculadas hasta las comunas por la comisión interna. Entonces la pregunta es si las comunas tendrán claridad en este movimiento demográfico que existe. No existe claramente estadísticas que muestren los movimientos demográficos a través de información, a través del censo de proyección. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede y lo que se está haciendo ahora? El 2014 se va a preparar, alrededor de 8 meses se va a demorar en preparar la conciliación censal que hace el INE junto con CELADE. Entonces, lo que pasa es que esa conciliación no se hizo, la comisión interna no hizo conciliación censal. La comisión interna hizo un cálculo en un par de meses que demoró. Entonces, eso no se llama. Hay que ajustar la proyección del año 2002. Te pongo un ejemplo. Pero según esa proyección, hoy día no podría tener el 100% de la población, sino que bajó un 50%. Claro, porque entonces la proyección dice que creció, en base al 2002 creció. Y la realidad fue que decreció. Entonces no podemos seguir. Un fenómeno ahí que no estaba proyectado, que era la erupción. Entonces no podemos seguir esa proyección. De acuerdo a esa proyección, ¿cuánto deberíamos ser los chilenos? ¿Y por qué entonces, y ahí va mi pregunta, y que muchos se la están haciendo, ¿por qué entonces no se siguió haciendo un censo de hecho, que era lo que estábamos acostumbrados en Chile, que había una tradición tal como las elecciones? Correcto. A la gente como que le gustaba que la censaran en su casa, había un solo día para hacerlo, tú no podías salir, te preguntaban dónde alojó o cuántas personas alojaron la noche anterior acá, y lanzarse con un censo de este tipo, de estas características, que finalmente fue un boomerang para el INE. Bueno, la verdad que yo quiero tomarme esta comisión internacional, uno de los integrantes ha hecho 3 censos. Otros expertos, o sea, están metidos en los censos. Entonces, una de las recomendaciones que hizo esta comisión ahora, y eso está transparente, de que dice que los censos, no dice si hacer, ni siquiera dice hagamos un censo de hecho, que es un día, o de derecho, que es un periodo de tiempo más largo. Ni siquiera plantea eso, sino que la Comisión Internacional dice, es pertinente hacer un censo cara a cara, porque ambos son cara a cara. El problema, según lo que señalan, es que cada vez es más difícil hacer un censo cara a cara. Y tenemos realidad, hay países que sacan muestras, otros países que utilizan los registros administrativos en Europa,
Ahora, nosotros tenemos que trabajar con la institucionalidad y una serie de propuestas que hizo la Dirección Nacional en base a esto, y por supuesto será el gobierno siguiente el que determinará lo que va a hacer. Esto es una propuesta, si es un censo. No, sí. El de la Dirección Nacional está planteando un conteo intermedio entre los censos, es decir, 2017 hacer un conteo y llevar el censo en el 2022 a hacerlo en 2020. ¿Qué diferencia un conteo de un censo? Un conteo es que son las preguntas más relevantes, básicas, que permiten el conteo demográfico, en definitiva. Solamente sacar cuántos somos. El conteo hombres-mujeres, el conteo por edad. ¿Y eso también sería cara a cara? Eso sería, claro, eso sería cara a cara, ya, pero ya pensando en el 2020 o en el subsiguiente, no sabemos, empezar a pensar también en estos censos que tienen que ver con registro administrativo, pero para eso tenemos que fortalecer la institucionalidad. Yo creo que la gran oportunidad que tiene esto, nosotros no tenemos que desconocer que hubieron problemas efectivamente. La recomendación, en febrero van a estar los resultados del censo y van a estar con todo transparente, es decir, vamos a mostrar las tasas de morador ausente por territorio, vamos a mostrar las tasas de vivienda desocupada, o sea, súper transparente. Debo entender, Marcelo, que en febrero nosotros vamos a tener cifras ya reales del censo. Del censo, pero no la población oficial, y yo eso también quiero dejar muy claro, el censo no entrega a la población oficial, el censo no entrega a la población oficial, ¿ah? El censo, justamente después de 2 años, o sea, justamente estamos en un periodo no atrasado para entregar a la población oficial. La población oficial nace del censo del 2012, más la evaluación de la proyección que tenemos que se llama la conciliación censal. Y ahí tenemos efectivamente Marcelo, la población oficial. Claro, sí entiendo que un censo se hace para obtener mucha más información que solo el nivel de la cantidad de personas que somos en Chile. Sí, correcto. Evidentemente, y por eso te lo preguntaba y te decía que se hizo muchos chistes y probablemente ese ha sido como el tema que más ha tomado la población, es que el año 2013, con todo lo que existe en nuestro país, con toda la tecnología, con todas las muestras, con todas las proyecciones, con un censo de que costó millones de dólares, sí, todavía no sabemos cuántos somos los chilenos. Tú entenderás, independiente de toda la explicación técnica que tú me das, que eso el grueso de la población no lo entiende. No, sin duda, o sea... Como una institución como el INE, insisto, con todo lo que significa hacer un censo, con lo que significa tener las proyecciones, aún no podamos tener una cifra medianamente acotada de cuántos somos hoy día los chilenos. No, sin duda que... Bueno, esto se retrasó porque se tuvieron que sacar del sistema de nuestro sitio web y toda la información en el momento, estamos hablando 2 de mayo, claro, que sacar la información, había sido publicada incluso con mayor anticipación que anteriormente en otros censos, pero lamentablemente tuvo que salir y se retrasó el proceso entonces de conciliación, que vamos a tenerlo finalmente ya en agosto del 2000, en base a la propuesta que... O sea, en agosto íbamos a ver cuántos somos. Exactamente. Vamos a tener y en febrero vamos a tener cifras y datos de lo que se censó, lo que se censó a través de los moradores ausentes, o sea, va a estar súper separado toda la información para que la gente pueda tomar decisiones. La verdad que yo, en la medida que me voy encontrando con gente que usa mucho la información estadística, lo único que quiere es que la información salga. Claro. Y van a poder tomar decisiones. O sea, los expertos en muestreo pueden mirar que, imagínense, sobre el 90%, ya pongamos que era el 92%, perdón, 91 y el 9% no está levantado. O sea, hay muestras, o sea, hay muestras que con 400 observaciones podemos sacar conclusiones en nuestra región, por ejemplo. Claro. Y aquí estamos hablando de miles de formularios, o sea, el levantamiento más grande que se hace, independiente que hayan habido moradores ausentes, el levantamiento más importante que se hace en la década, no hay otro. El levantamiento es importante. Entonces, sin duda, desafíos, sin duda, hoy día se está planteando un departamento de censos y estudios de población, por ejemplo, permanente, que no existía. O sea, cuando nosotros tomamos el censo, había que crear la gente. Había todo el personal del INE en el fondo que queda detrás del censo. No era así, no era así. Lo que pasa es que la gente del empleo no puede salirse del empleo. La gente que hace otro tipo de encuestas, entonces hay una parte menor que sale del INE para el resto se contrata, entonces. Y el resto se contrata, entonces contratar, bueno, obviamente que se buscan los proyectos más importantes, quién es el más experto, que lo ha hecho mejor y por supuesto ese va a dirigir el proyecto, pero el año 2008 duró 1 año el jefe del proyecto, después pasó otro, duró 8 años y así, y pasaron con 4 o 5 jefes de proyecto. Entonces el sentido hoy día es tener un departamento estable de censos y análisis de la población que permita una infraestructura estadística potente. Pero también eso significa, y yo con eso quiero dejar súper claro aquí, la estadística no es gratuita. O sea, hoy día criticamos efectivamente al INE,
pero el INE a veces necesita recursos, necesita potenciar estudios, necesita No, yo potenciar creo que aquí profesionales. la crítica fue hacia el censo, o sea, independiente del INE fue el que ejecutó el censo, Sí, evidentemente, y la crítica va por añadidura, pero yo creo que fue el censo porque hubo frases como el mejor censo de la No, historia, sin duda, sin duda. esto es lo máximo que se ha hecho en la historia de Sí, Chile, sin etcétera, duda. etcétera, y el censo costó ¿cuántos millones de dólares? Exactamente la cifra, ¿te acuerdas? Son como 12 millones, 14 millones de dólares. Sí, sí. Entonces, Suma que en el importante. fondo muchos decían, oye, y no podemos saber la cifra macro, la principal siquiera, y evidentemente hay muchas otras estadísticas que el grueso de la población no les interesa porque lo ocupan los expertos, y que Sí. es probablemente lo más importante que hace un Correcto, censo, porque sin duda. en base a aquello se hacen todas las proyecciones para políticas públicas, políticas sociales, de cuántas casas se van a construir probablemente, de qué tipo Sí. de subsidios se van a utilizar, cuánta población es la más vulnerable, etcétera, digamos. Hoy día con Sí. todo lo que significó incluso preguntas que tenían que ver con las minorías sexuales, que Sí. tenían que ver con la población de sectores de las etnias chilenas, etnias. etcétera. O sea, hay una serie de informaciones que probablemente no se discuten y que son tanto o más relevantes que la población general. Y que sin duda también, o sea, hay valor en el formulario, por ejemplo, el formulario fue trabajado con mucha gente de distintos sectores y ámbitos, justamente las minorías sexuales, fue trabajado con Pero todo eso, organizaciones. Marcelo, perdona, y te lo digo desde el punto de vista Sí, comunicacional, sin duda, se pierde, sin duda. se va al tacho de la Sin basura duda. si la respuesta principal, y es la que nos interesa saber a todos los chilenos, ¿cuántos somos? Sí. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuánto crecimos? Yo, De acuerdo a la la- última la- década. la Y verdad eso que- esperemos que esté en agosto. Sí, la verdad que yo invito a la comunidad, invito al televidente, informado o no informado, experto o no experto. Yo creo que el gran valor hoy día en esta sociedad del conocimiento es la información, es la estadística. ¿Ah? Los funcionarios del INE son funcionarios muy antiguos, gente que trabaja realmente con la camiseta puesta, le afectó esto sin duda, pero yo creo que hay que mirar hacia adelante hoy día, construir un INE mucho más profundo, un INE independiente desde el punto de Claro, vista político, o sea, exactamente. hay un proyecto Tipo Banco en la Central, Cámara, que sea absolutamente tipo Banco ajeno Central, a ajeno a ello. Claro, el Banco Central es Banco Central y tiene el prestigio porque tiene las remuneraciones pertinentes, o sea, tiene expertos que el mismo experto gana en el INE gana la mitad o un tercio de lo que gana el experto en el Banco Central, entonces eso también Hay que verlo. Bien, Marcelo, te agradezco que has estado con nosotros y por supuesto Muchas gracias esperaremos por la las cifras invitación. que nos den en febrero y por supuesto la de agosto, duda. que es la famosa, aquella de ¿cuántos somos los chilenos? Esa es una Eso gran es. pregunta que esperamos el INE nos la responda. muchas gracias por la invitación.